los que estamos aquí. Vamos a empezar a grabar y les deseo una linda tarde o noche en este lugar. Vamos a dar inicio a un webinar muy lindo que es la primera parte de Etty Hillesum, que es el destino de un pueblo, donde la mística de esta mujer se entreteje en el destino de un pueblo, de una comunidad, de una iglesia. Y vamos a presentar a quien nos acompaña como siempre cada mes, que tenemos a Pedro Pablo Achondo Moya. Él es chileno y lo único que quiero recordar de él, que es un gran escritor, ya lo conocemos, ya ha escrito algunos libros como Desde el abismo clamo a ti, Señor, Dios, el sufrimiento y lo que podemos hacer, Una iglesia híbrida, La amistad con Jesús y el último que fue La iglesia después de la iglesia. Entonces, teniendo a Pedro Pablo, que lo tenemos físicamente en su palabra, pues podemos tenerlo también ya en sus escritos. Pues te dejo, Pedro Pablo, con este grupo que queremos ahora sí abrir los ojos y el corazón para la vida de Etty Hillesum. Gracias. Muchas gracias, Re, siempre por esa cariñosa bienvenida. Va a tener que sumar otro libro a tu colección, que probablemente sale también este año, espero, aunque falta poco, pero va a estar muy bonito. Que es un libro que se llama Jardineras y Hortelanas, así se llama. Una breve ecoteología para las comunidades cristianas. Así que ahí pensando otros liderazgos más cercanos al mundo del jardín y de las mujeres que trabajan con plantas. Así que inspirado en la sesión que hicimos de Hildegarda, ¿no? De hecho hay un capítulo sobre Hildegarda, así que cuando salga ahí yo les voy a contar. Va a ser publicado en Argentina, en una editorial ecuménica, protestante, que se llama Kairos. Bueno, vamos a la sesión de hoy día. Tengan todos muy buenas tardes, noches, donde quiera que estén en sus casas, comunidades, capillas. Me encanta esto que seamos de tantos países de América Latina, como que una pequeña ventana al gran continente, ¿no? Que somos, a la gran América. Bueno, y la gente también que está en otros lugares o que nos ve después también sea muy bienvenida, bienvenidos. Seguimos con nuestro ciclo entonces, Mujeres Místicas, que hemos comenzado todo este año con Educater, ¿cierto? Ya pasamos por Hildegarda, Juliana de Norwich. El mes pasado concluimos la segunda sesión de Sor Juana Inés de la Cruz. Y hoy día vamos a hacer un salto epocal, geográfico, lingüístico incluso, ajá, a Eti Ilesum. Viste que apareció, oye, este chiquirín, ya, vamos a hacer un paréntesis, aquí está, ¿ves? La guagua mística, ¿cierto? Ya, buenas noches, buenas noches. Chao, chiquitín. ¡Uy, qué belleza! Sí. ¿Cuál? Ni que va. Ya, ahí. No, si le encanta interactuar, es demasiado sociable. Bueno, un pequeño paréntesis doméstico, ¿ah? Cosas de Zoom. Entonces, les decía que hoy día vamos a comenzar con la primera sesión de ETI Zoom. Le vamos a dedicar dos sesiones, hoy y el próximo mes, para después recapitular todo esto e ir sacando, bueno, siempre vamos sacando, ¿no? Pero después ustedes mismas pueden ir sacando sus propias conclusiones, pistas para el futuro y a ver si finalmente el camino de la mística que hemos estado viendo nos ayuda en nuestra vida de fe, ¿no? Si eso es, ¿no? No solo si es que el proceso sinodal, por ejemplo, que está viviendo la Iglesia Católica, por lo menos a nivel mundial, esto nos dice algo, sí, pero más me interesa lo que nos puede decir a nosotras, nosotros como discípulas y discípulos de Jesús, ¿ya? Entonces, Eti Ilesum, el destino de un pueblo, ¿ah? Ahí está ella, que nos va a acompañar el día de hoy. Y como probablemente no todos o todas la conocemos, aunque yo sé que aquí en Educatel en algún minuto se hizo, ¿cierto? Algún webinar y ha dado mucho que hablar, ¿no? De hecho, van saliendo constantemente publicaciones, estudios de esta mujer increíble, ¿no? Yo tengo que decir que claro, yo de todas las del ciclo es la que más conozco. Es la que más conozco porque
porque leí toda su obra, porque la profundicé en un minuto concreto en el que estaba trabajando el tema del sufrimiento, del dolor, y me... Sí, yo creo que para mí puede ser exagerado, ¿no? Pero hubo un antes y un después de haberla conocido, ¿no? Me tocó mucho, me inspiró y yo creo que, como digo, fue un vuelco, ¿no? En mi vida de fe. Entonces yo en verdad invito, como con todas las mujeres que hemos estudiado, a que ustedes lean, no se queden solo con esta sesión o las dos sesiones, ¿no? Que lean la obra de Eti Lesup. Como que les digo también que lean, ojalá algunas cosas de Juliana, de Sor Juana y del de Garda, ¿ya? Estas son pinceladas muy introductorias. Bueno, ella nace un 15 de enero de 1914 en Middelburg, Holanda, ¿no? Países Bajos. Es la mayor de tres hermanos, dos hombres y ella, ¿no? Jaap o Jaap y Misha. Su padre se llama Luis, que es un profesor de lenguas clásicas, profesor universitario, y su madre se llama Riva, que también es profesora de origen ruso, ¿no? Riva se cría y crece en Rusia y después migran, ¿no? Estas familias que migraron a Europa, digamos, a los Países Bajos, y ahí conoce a Luis. Y ambos conforman una familia de origen judío, ¿no? Eti es judía, pero claro, un judaísmo más cultural, ¿sí? No practicante, no hay indicios de que, por ejemplo, vayan a la sinagoga o que juntos lean la Torá, nada, ¿no? Familia judía por tradición, ¿sí? Bueno, Eti, como ustedes pueden ver, papá universitario con mucha formación, la madre habla ruso, ¿no? Y después aprende el neerlandés. Bueno, Eti estudia Derecho, Literatura, Lenguas Eslavas, y su hermano fue muy famoso, ¿no? En los Países Bajos porque fue un gran pianista, ¿no? Se daba conciertos, entonces, es una familia, digamos, que es conocida de alguna manera, pero con mucha inestabilidad, ¿sí? Con muchos problemas, varios antecedentes psiquiátricos. De hecho, creo que la mamá tuvo problemas psiquiátricos, el hijo pianista en algún minuto se le declara una leve esquizofrenia, la hermana también, la misma Eti, problemas de depresión. Al parecer el papá era el único que, no, que nunca estuvo hospitalizado por temas de salud mental. Entonces, claro, una familia así bien, ¿cómo decirlo? Sí, inestable, movediza, no, no un lugar tranquilo, ¿no? En ningún caso. Y por eso entonces Eti se contacta con un psiquiatra, un psicoanalista famoso de su tiempo, Julius Speer, que aparte fue discípulo de Jung, y comienza una relación muy particular, ¿no? Primero de paciente, digamos, después de amiga, ¿no? Y amiga, claro, amiga, no amiga íntima, aunque también se podría decir que sí, pero más bien una relación como de maestro-discípula, ¿sí? Maestro-discípula. Ahí aprende muchísimo de Spear. Yo voy a referirme harto a él hoy día porque fue alguien que influyó mucho en su vida. Entonces, y acá hay un primer tema interesante de cómo de una, y esto lo hemos visto en el ciclo, ¿no? De estas mujeres místicas y de la mística en general, como de un problema, ¿no? No podría decir, como de un, sí, de un conflicto, de una enfermedad, en este caso, de un acompañamiento de psicoanálisis, ¿no? Largo, eh, como del sufrimiento, hasta hay que decirlo, brota una experiencia que transforma la vida. Eso es muy profundo, ¿no? Y claro, no es que sea necesario que pase eso, pero hemos visto, ¿no? Y que en muchos místicos y místicas hay un momento de quiebre, ¿no? Hoy día vamos a ver de qué se trata, pero este es un primer momento de quiebre, el inicio de un proceso de sanación, ¿sí? Speer era un tipo muy especial, discípulo de Jung, pero también como con un método propio, ¿sí? Entonces, para muchos era un personaje
cuestionable, ¿no? Por ejemplo, leyendo un poco de él, se nos cuenta que hacía a los pacientes pelear con él, ¿no? Así como lucha libre, porque era importante también la manifestación de lo físico, ¿no? Entonces, hoy día estas cosas no sé si serían aceptadas, ¿no? Pero claro, un tipo que generó una escuela de psicoanálisis con métodos muy particulares. Por lo mismo, un personaje que con mucho conocimiento, con mucha cultura, entonces él, Julius Speer, es el que, por ejemplo, introduce a Eti, a una Eti muy joven, estamos hablando de una mujer de 24 años, 25 años, eh, por ejemplo, a la lectura de la gran literatura rusa, ¿no? A Dostoyevsky, a, qué sé yo, a los grandes clásicos, a la lectura más espiritual, a la Biblia, ¿no? Entonces, en sus sesiones le hace leer la Biblia, ¿no? Las cartas de San Pablo, cosas así, la poesía, por ejemplo. Entonces, claro, es un psicoanalista que más que simplemente escuchar a la paciente en este caso, se transforma en un maestro, ¿sí? En un maestro intelectual, en un maestro eh, un poco gurú, diríamos hoy día, ¿sí? Bueno, después voy a indagar más en la figura de este personaje, pero por ahora decir que hay una influencia muy grande. En algún minuto Eti, ella lo dice, ¿no? Siente amor por él, ¿no? Nunca llegó a ser su amante, pero en algún minuto se le cruzó por la cabeza, ¿no? Y Spear tenía relaciones medias, sí, uno podría decir que quizás cruzaban algunos límites con algunas pacientes, ¿no? Bueno, Eti vive varios meses en un campo de tránsito, ya en varios lugares en la ocupación nazi, estamos en pleno tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Algunos países instalaron estos campos de transición, ¿no? No son campos propiamente, digamos, de exterminio, pero sí de trabajo. Están los campos de trabajo y los campos de exterminio. Bueno, Westerbork es un campo de trabajo. Entonces llamaban muchas veces a gente a colaborar, ¿no? En diferentes tareas. Y ya les voy a contar más adelante, pero Eti en algún minuto ya se ofrece como voluntaria para ir a trabajar a este campo. Y de ahí viene el título de la sesión de hoy día, ¿no? El destino de un pueblo. Y ya vamos a profundizar en eso. Ya empezando su terapia, y de hecho como parte de la terapia con este señor Julius Speer, ella empieza a escribir un diario. ¿Sí? Entonces el diario de Eti, que en el fondo ese es su texto, el texto que nosotros tenemos de Eti, son varias cartas y el diario. Y el diario ella lo empieza a escribir como parte de su proceso terapéutico con este señor Spear. Entonces los primeros meses son qué le pasa a ella en la terapia, ¿no? Y qué le pasa a ella con su vida cotidiana. En algún minuto la contratan como ama de llaves, dicen, ¿no? Digamos, como empleada en una casa de gente más rica. Y ella cuenta, ¿no? Lo que significa vivir ahí, trabajar, hacer las tareas domésticas, mientras va, por otro lado, a talleres literarios, a conversaciones muy intelectuales con la élite intelectual de la época y a círculos de terapia con este señor Spear. Entonces, ella cuenta todo esto en su diario. Entonces, el diario comienza con este proceso, narra el momento en que ya la ocupación nazi se vuelve insostenible, cuenta por qué ella se ofrece para ir a Westerbork y lo que pasa después. ¿Sí? No quiero adelantar todo, pero es para que ustedes sepan que el diario no es simplemente el diario del cautiverio, no es un diario sobre el cautiverio, ¿no? Es un diario de vida que comienza con una inclinación terapéutica y se vuelve finalmente un diario espiritual. Y eso lo hace, lo hace algo único creo yo. Bueno, como fue escrito en holandés y no mucha gente habla esa lengua, y costó la traducción inicial porque nadie quería, ¿no? Nadie quería traducir una judía post-holocausto y todo esto, entonces se demora hartos años, ¿no? Por lo menos 30, 40 años en ser traducido al inglés, y finalmente aparece en español en torno al año 2000, ¿no? Y por eso ella se, como figura muy reciente, ¿no?
como figura pública me refiero, que se estudie, no sé, pues que muchos teólogos y teólogas comiencen a hablar de ella, a hacer análisis de sus cartas, de su diario, es ya los últimos 20 años. Bueno, el 7 de septiembre del año 43, ella es llevada a Auschwitz junto a sus padres y a su hermano Misha, donde todos mueren, ¿sí? Todos mueren un 30 de noviembre y ella muere a la edad de 29 años. Entonces, en el fondo, el periodo que nos está narrando son sus últimos 2 o 3 años, ¿sí? Para que también nos instalemos en que estamos hablando de una mujer joven, con una vida muy intensa y muy corta. En este campo Westerbork, ¿no? La mayoría de sus cartas son escritas ahí. Ella tiene la posibilidad de salir y entrar del campo. Como son estos campos de transición, ¿no? Yeti se ofrece como voluntaria, tenía ciertas concesiones, ¿no? Y aparte, gran parte del trabajo que ella hacía en Westerbork era traducción, ¿no? Ella era experta en traducir del ruso al alemán. Entonces era ideal para los alemanes nazi que ella pudiera escuchar la radio, por ejemplo, cuando se colaba en ruso, ¿ah? Y pudiera traducirle a los alemanes qué es lo que están diciendo, ¿no? Carta, diario, escrito. Entonces, asumo un rol que fue importante. Entre el 5 de diciembre del 42 y el 5 de junio del 43, ella tiene que salir del campo. Le da un ataque de vesícula fulminante, hospitalizada. Tiene que pasar varios meses en Ámsterdam eh, sanándose, ¿no? Son datos que les cuento porque forman parte de su vida. Por ejemplo, ella dice, cuando está en Ámsterdam sanándose, ella echa de menos el campo de concentración. Y ella dice, no entiendo por qué tengo que pasar tantos meses recuperándome si lo que yo quiero es estar allá. Entonces, claro, ese tipo de cuestiones que, como ha pasado también con las otras mujeres que hemos revisado, que con la distancia que tenemos nosotros, ¿no? Cultural, geográfica, etcétera, ¿no? Experiencial, existencial, es difícil de entender, ¿sí? ¿Por qué alguien querría estar ahí? ¿Ah? ¿Cómo alguien podría extrañar, ¿no? Ese mundo, ¿no? Ese pequeño infierno. Bueno, en una de estas salidas, ella aprovecha de llevarse sus cuadernos. A esa altura ya tenía hartos cuadernos y varias cartas. Y se la entrega a una amiga y por eso finalmente nosotros tenemos el diario, ¿no? No tenemos el diario final, por decirlo así, el producto final, porque con seguridad fue todo eso quemado, destruido cuando la mataron, ¿no? Pero gracias a esta salida es que ella le fue entregando parte de su material a una amiga y le dice, ¿no? Guarda tú mis cuadernos en caso de que no regrese de Westerbork. Claramente ella entonces intuía, tenía conciencia de que su destino, y esto lo dice, estoy citándola a ella, su destino final sería el destino del pueblo, ¿no? Ella, desde el momento en que se ofrece para ir a Westerbork, sabe que probablemente va a padecer el destino de la comunidad. Este es un punto extraordinario, ¿no? Es decir, y yo creo que un punto que después vamos a destacar respecto de su mística, ¿no? No es eh, no es una mística para sí, ¿sí? Y aquí van a ver algunos contrapuntos con otras experiencias, ¿no? Por ejemplo, en Sor Juana, esta sed de autoconocimiento, esta búsqueda tan personal, ¿no? Tan fuerte, tan intensa a toda costa, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero, pero claro, uno puede decir personal, pero queriendo también posicionar a las mujeres de la época, ¿no? Siempre hay algo que es personal, pero también es colectivo, ¿no? Yo me atrevería a decir la mística cristiana, quizá a diferencia de otras místicas, no puede carecer del aspecto colectivo, ¿no? Aunque la persona sea muy única, muy brillante, muy sobresaliente, siempre hay algo que no es para mí, ¿sí? Siempre hay algo que rompe con el yo, que rompe conmigo. Eh, bueno, luego de su muerte no fue posible publicar sus diarios, sino hasta el año 81 recién, incluso en holandés. Es decir, los propios holandeses tuvieron que esperar 40 años para leer a Etty. Las primeras que se publican son sus cartas, aunque es verdad que el año 43 circuló un panfleto clandestino, que eran algunas cartas, unas 4 cartas de Etty Lessum, que
circulaban de mano en mano, ¿no? Pero no mucho más que eso. Después sale un libro que se llama Una vida interrumpida, y el año siguiente, gran parte de sus diarios, y que es probablemente uno de los libros más conocidos, que se llama El corazón pensante de los barracones. ¿Ya? Es un libro del año 82 que sale primero en holandés y después se traduce. ¿Sí? Vamos entrando en esto, ¿no? La ruptura. Como les dije, en general, en toda vida mística, espiritual, hay momentos de quiebre. Esto vale para todos, ¿no? Voy a repetir, pero la enfermedad, el casi me muero de Juliana de Norwich, ¿no? Las visiones en un momento en que, de fiebre, ¿no? En que estaba peleando entre la vida y la muerte. eh, Siempre, siempre hay un momento fundante, fundacional, espiritualmente hablando, un quiebre. ¿Cuál fue el quiebre de Eti? Eh, en el cuaderno número 10 ella lo narra en algún momento a mediados de 1942, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Primero, empieza a impactarle la realidad. Es decir, ya ella como que percibe que esto no es posible, ¿no? Es inaguantable, es insostenible. La realidad de miles de niños, mujeres, hombres judíos que eran cotidianamente exterminados, ¿no? Por otro lado, lo que pasa afuera, ¿no? Porque a veces uno siempre habla como que si lo duro fuera dentro del campo, pero también era afuera. Era la vida cotidiana del Ámsterdam de la época. Carestía, escasez de alimentos, enfermedades, infecciones, confiscación de bienes, expulsión de gente, persecución en lugares públicos, es decir, miedo, terror permanente, ¿no? Entonces todo ese contexto empieza ya como a pesar cada día más, y estas cosas parten de a poco, ¿no? Uno podría decir, bueno, le pasa en el barrio al lado, pasa en la ciudad, eh, se escuchan rumores, pero cuando empieza a pasar en todas partes, todo el tiempo, se vuelve una realidad insostenible. Entonces, en este contexto concreto, es que todo lo que ella había asimilado, y esto es muy importante, ¿eh? La lectura, el proceso terapéutico con este señor Spear, su propia búsqueda personal, los descubrimientos que ella estaba haciendo a nivel espiritual, ético, profundo, todo eso cuaja, ¿no? Todo eso encuentra un cauce. ¿Ah? Entonces, ¿cuál fue la ruptura para ella? Fue el momento de la confrontación, fue tener que decidir, ¿sí? Hay muchos autores que hablan, por ejemplo, para citar nomás, pero Levinas, ya, que es un gran también filósofo judío, ¿no? Él dice que finalmente nuestro camino ético comienza cuando tomamos la decisión de volvernos ciudadanos o sujetos éticos. Es decir, en el fondo no es que todos seamos buenos porque sí, sino yo me vuelvo bueno en el momento en que decido por el bien, en el momento en que opto por el bien. Según Levinas, ¿cuándo sucede eso? Sucede de cara al rostro sufriente del otro. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Es el rostro sufriente del otro o la otra, ¿no? Y en este caso de un pueblo, del colectivo, el que me interpela y me pregunta, ¿y tú qué vas a hacer? Es el momento de la confrontación. Y ese momento de la confrontación no, tampoco no es como espontáneo, ¿no? Yo necesito prepararme para eso. Necesito herramientas para eso. Necesito todo un camino. Y no por decir, toda nuestra formación finalmente de fe, en parte es para ver, cuando me toque a mí decidir, qué voy a hacer. Cuando me enfrente al sufrimiento concreto del otro, no abstracto, ¿no? No los pobres del mundo. No, no. Cuando yo me enfrente con el rostro sufriente del otro, ¿qué decisión voy a tomar? Y ahí aparece lo mejor de nosotros. Ahí aparece el místico, la mística, uno podría decir, ¿no? Siguiendo esta imagen. Bueno, ¿cuál fue el momento de la confrontación? Es cuando ella es indicada para participar en el Consejo Judío, ¿ya? Este es una cuestión impresionante, muy como el publicano, ¿no? Como el publicano del Evangelio.
El Consejo Judío era un grupo escogido por los nazis, por los alemanes nazis, donde le decían, ustedes son 25 judíos, ustedes van a decidir cuáles son y seleccionar cuáles son las familias judías que nosotros tenemos que deportar a los campos de concentración. Se les tiraba la responsabilidad al propio pueblo de traicionar a los suyos. Esa era. Y claro, ¿a cambio de qué? De que a ustedes no les vamos a hacer nada. Y claro, ¿quiénes participaban de este consejo judío? Probablemente personas notables de la época, ¿no? Un poco intocables, ¿sí? Porque eran figuras públicas o porque tenían algún tipo de relevancia. No era cualquiera, ¿no? Invitan a Eti a participar. Y ella lo piensa, ¿no? Porque sabe que significa estar en un lugar de traición, ¿no? Muy duro. ¿Y qué es lo que dice ella? Para que ustedes vean que es impresionante, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, obvio que no, obvio que se negó. No, ella dijo que sí. Ella dijo que sí, lo pensó un tiempo y finalmente accede, y como cuenta ella, con la esperanza de que su presencia en aquel lugar pudiera hacer algún bien, ¿no? Es decir, como ya me están invitando a juntarme a entrar en la oscuridad de esto. Bueno, quién sabe si yo dentro de esa oscuridad puedo marcar una diferencia. Si ya uno dice como que hay una actitud de una persona distinta, ¿no? Que, bueno, y ella lo cuenta muchas veces, ¿no? De que ella nunca se sentía normal, ¿no? En el sentido de llevar una vida cotidiana cualquiera, hacer lo que todo el mundo hacía. Siempre estaba, así como Sor Juana, ¿no? O como las místicas que hemos visto, siempre están buscando lo otro, ¿no? Interrogándose por lo distinto, más allá, siempre hay una más. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Eh, bueno, entra ella entonces en el consejo y en un momento, estando en el mismo consejo dice, están diciendo que necesitan personas en Westerbork. Este consejo se juntaba en Ámsterdam, ¿ya? No está dentro de un campo, está gente que está en sus casas y un poquito blindado y que de vez en cuando se reúne con los alemanes para ir indicando dónde están los que había que deportar. Y aparece la interrogante, necesitamos gente en Westerbork y Eti, estando en el consejo, se ofrece como voluntaria. Entonces es más impresionante, ¿no? Porque claramente los tipos, ella está ahí y está protegida, ¿no? Y de hecho la familia dice, te volviste loca. Los amigos, toda la gente con la que ella conversa le dice, ¿cómo te vas a ofrecer para esto? ¿Cómo alguien puede ofrecerse voluntariamente? Con lo que significaba vivir en estos barracones, convivir a diario con la muerte, con falta de higiene, vivir ¿no? en estos camarotes llenos de otras personas. Eh, bueno, ella decide que sí, no le quitan la idea de la cabeza. Y esto es lo que quiero recalcar hoy día sobre todo, ¿no? Ella no dice que sí porque era testaruda, porque era porfiada o porque era especial. No, ella dice que sí porque se preparó toda su vida para esa respuesta. Esa es la confrontación. Ese es el momento de cara al sufrimiento del pueblo. ¿Voy o no voy? ¿No? ¿Comparto el destino de la comunidad o me sigo cuidando, blindando y protegiendo? Independiente de la... Miren, si lo pensamos, estas son cuestiones que se me ocurren así mientras doy el curso, no las tengo tan pensadas, pero al tiro se me viene la imagen de Jesús yendo a Jerusalén. Jesús sabía que no sabía que lo iban a matar. Ojo, esa cristología omnisciente. No, Jesús de Nazaret intuye que ir a Jerusalén no es la mejor idea. Que lo están buscando, lo están persiguiendo, pero ¿hasta cuándo me voy a esconder? Me he preparado para dar testimonio allá. Entonces, qué misterioso, ¿no? ¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo es el momento propicio, ¿no? El pequeño kairos en que yo me abandono a la suerte y me entrego finalmente, ¿no? Pero porque tengo un sentido, tengo un horizonte. Bueno, ese horizonte se lo da todo un proceso espiritual. Y aquí hay pero eso es una ruptura, aquí hay una transformación.
una transformación profundamente humana de la persona. Bueno, es trasladada para allá un 30 de julio de 1942. Y en ese lugar es donde logra conectarse de la mejor manera con ella misma, con Dios y con los demás. Es decir, uno podría decir, la manifestación, ¿no?, más bella de Eti sucede ese 30 de julio del 42 en adelante. Qué bonito, ¿no? Qué bonito porque es tan contracultural, contraintuitivo, es tan... Dios, haz de mí lo que quieras, ¿no? Haz de mí lo que quieras. Y si yo tengo que ir para allá, voy para allá. Bueno, su actitud interior y disponibilidad para acoger el sufrimiento hicieron que ella fuera eh, sentida, ¿no?, interpretada o querida, ¿no?, como la encarnación de la compasión. Es decir, ella en su búsqueda de ser, como dice ella, ser un bálsamo para todas las heridas, se vuelve, como dice el libro, el corazón pensante de los barracones, ¿no? Es decir, eh, y lo vamos a ver en la próxima sesión, no hoy día, pero vamos a entrar con mucha fuerza a entender de que ella se vuelve presencia de Dios, ¿sí? Eh, no lo dije al inicio, pero como son dos sesiones, hoy día yo voy a presentar a Eti, vamos a profundizar en algunos aspectos de de su dimensión más mística, de su dimensión espiritual, lo que hemos hecho ahora, de su camino de vida, para la segunda sesión entrar de lleno en aspectos teológicos, espirituales, que solo he visto en ella. ¿Ah? Y seguro que hay muchos más, ¿no? Pero no me ha tocado y es tan impresionante lo que ella nos va a contar en este deseo de ser bondad, de ser ternura, de ser compasión en medio del dolor. Algunos otros aspectos nomás de la vida de Eti es la importancia que tuvo este oficio de la traducción, ¿no? Se transformó realmente en algo que ella le dedicó mucho tiempo, le encantaba. Ella dice en algún minuto, parece que encontré mi vocación. Te das cuenta que no estamos hablando de una mujer religiosa en el sentido como coloquial del término, ¿no? Estamos hablando de una mujer intelectual, eh, que le gustaban las lenguas, con una familia que podía ser cualquier familia, eh, con una procedencia religiosa más bien cultural, ¿no? Uno puede decir como los católicos a su manera, ¿no? Una cosa así como de tradición. Entonces, ¿por qué bautiza? No, es que somos de tradición cristiana, no hay algo así que uno diría, pero va apareciendo de a poco, ¿no? Y va apareciendo en parte por este proceso terapéutico y por este señor Spear que la transforma, ¿no? En un momento, quizás más adelante lo puse, ella dice, hoy día yo volví a nacer con esta terapia. ¿Mm? Este señor me deslumbró. Puede ser, ¿no? Una experiencia quizás religiosa, ¿no?, en este camino terapéutico. Pero estamos hablando de alguien que llega por otro camino, y por eso me interesa, por otra vía, que no es la vía común, digamos, o no la vía tradicional. Y se encuentra con la poesía, y quiero nombrarlo porque este señor Rilke, ¿no? Rainer Maria Rilke, quizás ustedes lo conocen, lo han escuchado hablar, un poeta alemán, y aparte como ella sabía alemán, lo leía en la lengua propia, se vuelve como su gran compañero de camino, ¿sí? Y de nuevo, ¿no? Poesía, escritura, mística, ¿no? Acuérdense, desde la primera sesión, ¿por qué escribir? ¿Por qué los místicos, las místicas recurren a la letra? Aquí tenemos lo mismo, la importancia del escribir. Eh, Estoy convencido de eso. Si tantos místicos y místicas nos están mostrando esto, es porque hay un valor en la palabra escrita que brota de la experiencia personal, que no tiene, eh, que es necesaria, ¿no? No podemos reemplazarla con otra cosa. Bueno, y algunos de los temas que fueron haciendo carne en ella, que son muchísimos, aquí les puse algunos, pero
realmente estamos hablando de una mujer que tiene una experiencia robusta, ¿no? Densa, profunda, son el conocimiento interior, es decir, mucho rollo, mucho tema en torno a su vida interior, a su alma, ¿no? Dice ella, ¿no? Quiero profundizar en mi alma, etcétera. La experiencia del presente, es decir, el hoy, ¿sí? Que también es una cuestión muy de los místicos. eh, y voy a hacer aquí un link, ¿no? Pero me encanta a mí lo que una autora que leo mucho, ¿no? Que es Lita Bassett, quizás en algún momento la ha compartido acá o en otros talleres, que es una pastora luterana, teóloga, maestra espiritual suiza. Ella habla del Evangelio de Lucas como el Evangelio de la hora, del hoy, y sigue todos los textos en donde Jesús ocupa la partícula del presente, ¿no? Es decir, al ladrón, ¿no? En la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. A Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa, eh, etcétera, ¿no? Es decir, hay una cuestión de que no es mañana, no es prepárate porque algún día, no es hoy, ¿sí? Dios actúa en el hoy de nuestras vidas. Y eso es radical. ¿Ah? No, no tenemos que prepararnos para que algún día Dios, no, porque Él está en el hoy, permanente. Y mañana va a estar en el hoy. ¿Se entiende? Es decir, ahí está, ¿no? Con una densidad del presente. Bueno, esto también está en Eti, y por eso el diario, si vamos a leer algunas cosas, sobre todo en la próxima sesión, ustedes van a ver la densidad de sus textos y cómo ella realmente está en el hoy. Está tan en el hoy que a veces la entrada, ¿no? Como un blog, ¿no? Uno podría decir actual, las entradas de su diario son jueves 24 de julio, eh, ve- 8:35 de la mañana. Es decir, y escribe 4 páginas y después sigue leyendo y dice jueves 24 de julio, 22:30 de la noche. Es decir, eh, hay una necesidad de relatarse a sí misma, porque claro, es difícil decir si ella, y es algo muy típico de los místicos, ¿no? Esta especie de ambigüedad entre si la lectura, la escritura es para mí o es para otros. A mí me gusta que sea ambiguo, no cerraría la puerta, no diría como no, pues si el verdadero místico escribe para sí, como para que nunca lo lean. No creo. Y tampoco me causa ningún ruido si es que fuera como escribo para que algún día alguien me lea. Puede ser, da lo mismo eso, ¿no? Lo importante en la letra es el texto, digamos, y lo que podamos nosotros después aprender y sacar de ahí. Si ella las cosas que se dijo, se las dijo para ella, o se las dijo para la vecina, o la dijo para los lectores latinoamericanos del 2025, no tenemos idea y qué maravilla que lo podamos estar leyendo, ¿no? Bueno, la experiencia del presente denso, pleno, ¿no? Eso es el kairos, ustedes saben, esa es la idea teológica del tiempo denso, a diferencia del cronos, ¿no? Que es el tiempo del calendario, ¿no? De la cronología, de los días que pasan, el kairos es la densidad de la hora, el aquí y el ahora, ¿no? De Dios en el que actúa, densifica el tiempo y modifica el espacio. ¿Sí? Esto es muy profundo. Dios, voy a ocupar una analogía, nada que ver, ¿no? Como astronómica, ¿no? Pero Dios curva el espacio-tiempo, ¿no? En el sentido de es tan denso como un planeta denso, ¿cierto? Que atrae a otro y que modifica el espacio, ¿no? Algo sí pasa con la experiencia de Dios. Ella modifica nuestro tiempo, nuestro espacio. No podemos seguir igual. No hay cómo seguir igual. Bueno, la oración. Ella tiene una práctica muy bonita, ¿eh? Dice que se la aprendió a Spear, pero porque no viene de la tradición judía, que es el arrodillarse sola para rezar. Es increíble. En uno de los textos ella dice, yo estaba en una sesión con Spear, fui al baño y en ese momento lo único que quería era rezar, me puse de rodillas en el baño y me puse a orar. En el baño de la consulta. ¿Te das cuenta? Es decir, todo puede ser un templo. Todo puede ser un templo. Porque finalmente ella sabe que el templo es ella. Tiene cosas así que son muy,
cristiana, si se quiere, ¿no? Por ponerle un apellido, ¿no? Eh, bueno, la oración se vuelve fundamental. Gran parte de las entradas del diario son oraciones, o pueden ser leídas como oraciones, ¿sí? La soledad, el silencio, la vida célibe. Ella finalmente, claro, estaba en el campo, pero antes también, ¿no? Opta por una vida de soltería, digamos, ¿no? Y finalmente eso lo va viviendo con un sentido, ¿no? Con el sentido de amar, con el sentido de entrega y con el sentido que le permitió ir a Westerbork con la densidad con la que fue, a vivir el destino del pueblo. Bueno, la humildad, una experiencia muy bonita, cósmica le puse acá, podríamos haber dicho, sí, del Cristo cósmico, es decir, una experiencia con la creación muy profunda, ¿no? De unidad con las criaturas, realmente única. Bueno, vamos avanzando a la dimensión más mística de Eti. Su camino místico está retratado en la totalidad del diario, ¿sí? Y esto también lo quiero acentuar porque no es que, y esto pasa en todos los místicos, no es que uno vaya a leer textos místicos, ¿no? Como aquí la mística está hablando de Dios. Ah, ese es un texto místico, porque aquí está hablando de su vida amorosa, ¿no? O de su rabia contra... Entonces, no, este no es místico. No, eso sería un error, ¿ya? Un error. Cuando estamos hablando del camino de la mística, tenemos que entenderlo siempre como una unidad, como una totalidad. Y esto lo hemos visto en todas las mujeres, ¿no? Es la vida la que se vuelve mística en su, digamos, en su esperanza, en su reflexión sobre Dios, o la divinidad, en su cotidianidad más cotidiana, en sus sentimientos más humanos. Es decir, no, no hay distinción, ¿sí? No, nosotros somos los que después vamos como a dividir en compartimentos, pero esto siempre tenemos que entenderlo como una totalidad, una unidad. Entonces el diario entero es un diario místico, ¿sí? En manifestación de la experiencia mística profunda de Eti. Su comienzo es la rendición a lo desconocido, ¿sí? Uno pareciera hay un momento, como les dije, en que ella se abandona. Se abandona a la suerte, primero se abandona a la suerte del psiquiatra. ¿Sí? Hay un primer abandono y por eso ella dice, este es mi nuevo nacimiento, ¿no? Estoy perdida, no sé qué hacer, voy a una terapia. Y de repente, ¡fa! Siento que vuelvo a vivir. Eh, bueno, es una experiencia espiritual muy profunda, ¿no? Uno puede decir ahí está el nuevo nacimiento de ti y después está la consumación de este nacimiento cuando ella decide ir al campo por voluntad propia. Se preparó desde, desde el inicio de la terapia y, insisto, digo se preparó por ponerle un nombre porque ella nunca pensó que le iba a tocar decidir eso. ¿Se entiende? No tenemos que pensar que de nuevo nosotros estamos viendo la película de atrás para adelante, ¿no? Sabemos todo lo que hizo. Ella no lo sabía. Entonces cuando nosotros nos preparamos para algo que no sabemos, y no sabemos qué nos va a tocar, y no sabemos qué es lo que vamos a hacer, y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Lo mismo con Eti. Su mundo exterior era caótico, ¿no? Ocupación nazi, familia con dificultades de todo tipo, escasez social, terror, miedo. Entonces ella se da cuenta haciendo esta terapia, que afuera hay un caos y que la paz que ella busca y desea no la va a encontrar ahí. Entonces, las cosas ambivalentes de la historia, porque ese caos exterior es la que la lleva a profundizar en su vida interior, ¿sí? Si yo fuera no voy a encontrar paz porque el mundo está patas para arriba, bueno, ¿qué pasa con el mundo interior? Y aquí de nuevo, gran paso a la mística, ¿no? Como ustedes saben, Santa Teresa, mejor que nadie, pero lo hemos visto con todos los místicos. Saber que hay un cosmos que me habita. Acuérdense, como lo dijimos muchas veces con Sor Juana. Adentro no hay algo pequeño. Adentro no hay algo encerrado, así como por decirlo así, como
adentro hay un mundo, un universo, el cosmos interior que me habita y en el cual yo respiro, pero tengo que conocerlo. Y el camino del autoconocimiento no es otra cosa que descubrir ese universo, con sus luces, sus sombras, sus locuras, sus caos, sus incomprensiones, su belleza, su amor, etcétera. Entonces, me atrevo a decir yo que el diario no es solo una herramienta, ¿sí? Yo creo que aquí hay una diferencia con, quizás con una interpretación más psicológica del diario, ¿sí? O, porque yo sé que muchas terapias invitan a escribir, ¿no? Escribe tus sueños, escribe lo que te pasa, es muy clásico. Pero ¿en qué minuto eso se transforma deja de ser una herramienta, ¿no? Como de desahogo o de lo que quiera, y se transforma en un vehículo, ¿sí? Yo aquí le puse en un artefacto, en una tecnología espiritual. Me encantó eso, una tecnología. Eh, es decir, un aparato que me permite hacer lo que estoy esperando hacer, ¿sí? Entonces el diario y la persona se vuelven inseparables. Bueno, esto pasa con mucha gente. Te insisto, no es una mera herramienta. Y como pasa también con muchos místicos, ella en un minuto pensó en deshacerse de todos los diarios. Y dice, yo creo que aquí en verdad no hay nada que valga la pena. Esto es muy típico. Todo lo que he escrito no es nada. ¿Quién decía eso? No me acuerdo ahora, pero había alguien, no era Sor Juana, ¿no? Bueno, que decía, todo lo que he escrito, y no me equivoco si ocupaba esta expresión, es paja molida, es nada, ¿no? Bueno, es una experiencia también muy profunda, como de humildad, como decir, bueno, es que en realidad todo esto no dice lo que quiero decir. El límite de la palabra no llega a expresar lo profundo que vivo, lo profundo que siento. Pero bueno, pero me lo permite, ¿no? Me da esa posibilidad, una tecnología espiritual. Otra de sus características fundamentales es que ella empieza como a apreciar los pequeños detalles, ¿no? Son cosas que ella nombra, ¿no? Las flores de un jarrón, unas piñas en su escritorio, el geranio rojo del estudio de Spear, unas ramitas que decoran un rincón de su pieza, el jazmín florecido, un árbol que observa el mismo campo. Entonces es increíble cómo de repente la vida mística, cuando ya se logra vivir con una cierta profundidad, permite transformar los detalles en otra cosa, ¿no? O para decirlo de otra manera, en esos detalles yo empiezo a ver lo que hay detrás, ¿no? Abrazando árboles me encuentro con el creador de los árboles. Es una autocita, perdón lo autorreferente, pero cuando me creo poeta y escribo poesía, y ese fue un verso, pero porque eso eh, no es el árbol, ¿no? Es lo que está detrás del árbol, ¿no? No es la hojita solamente, ¿no? Obviamente también lo es, ¿no? La belleza de las piedrecitas, los pétalos de una flor, todo ello le va permitiendo encontrarse con la totalidad del cosmos, con la maravilla de la creación, con la vida hermosa, bella y buena. Esa es una experiencia, esa es la experiencia mística. Pero claro, el camino que tenemos que hacer para llegar allá. Desde allí, ¿no? Desde eso minúsculo, eso que parece rastrero, sin importancia, ella puede gritar la belleza y la bondad de Dios. Y esta intuición es la que la hace aceptar ir al campo. La posibilidad de cambiar en algo la realidad, de introducir su amor, su paz en el mundo. ¿Te das cuenta? No es para ella. La mística nunca es para nosotros, es para el mundo. Es un regalo, es un don, es algo que me atraviesa, es algo que no puedo callar. Ay de mí si no hablara, ¿no? Dicen los profetas. Quizás la mística dicen, ay de mí si no amara. Y quiero terminar con dos textos. Vamos a leer dos pequeñas entradas de su blog, ajá, de su tecnología espiritual.
Una del 17 de marzo del año 40 y... A ver, voy a hacer algo porque... Un segundo, esto... La tecnología no espiritual permite hacer esto muy fácilmente, ¿ven? Y no pasa nada. No pasa nada, ¿cierto? ¿Estamos bien? Estamos bien. El 17 de marzo de 1941, ella escribe, 41 antes de ir al campo. Recordemos esta fecha, ¿eh? Yo la nombré no porque me encantan las fechas, sino porque tenemos que acordarnos de que en julio del 42 ella recién va al campo de concentración. Tenemos un año entero retratado en el campo en que ella está en Ámsterdam, en terapia con Spear, viviendo a ratos con su familia, a ratos en este trabajo que consiguió doméstico de una casa ajena, eh, ahí, ¿no? Viviendo su vida de una joven holandesa en tiempos de ocupación, en tiempos de guerra. Y dice, mi centro se hace más firme cada día. Antes, a pesar de todas mis sofisticadas y fundadas teorías, no era más que un pajarito que aleteaba inseguro. Pero ahora hay en lo más hondo de mí un centro de fuerza que irradia además esa misma fuerza al exterior. Todo ello nada tiene que ver con el hecho de ser una persona introvertida. La fuerza viene de adentro, de un pequeño y cerrado centro al que a veces me retiro, ¿no? Dentro, me retiro a esa celda interior, a ese castillo, ¿no? A ese refugio, a ese cosmos, aislándome por completo cuando el mundo exterior por un instante me resulta excesivamente ruidoso. Pero por lo demás, todos mis sentidos están centrados en la realidad exterior. Y lo que allí observan se lo comunican al centro, que puedo afirmar que se ve reforzado por cada nueva impresión. Este juego de la mística o de la vida cristiana en general, ¿no? Entre el interior y el exterior, ¿ah? Entre lo que pasa en el mundo y lo que yo voy cultivando dentro. La vida cristiana y la vida mística, como la hemos ido reflexionando en este ciclo, no es un irse del mundo, no es un aislarse del mundo, es un aprender a mirarlo, aprender a quererlo, aprender a amarlo, aprender a repararlo. Entonces, qué bonita esta imagen. Todos mis sentidos están centrados en el exterior. Es lo que, vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? Pero es lo que Johann Baptist Metz, gran teólogo alemán, llama la mística de ojos abiertos. La mística de ojos abiertos. No somos místicos de ojos cerrados, ¿no? Que solo miramos para adentro. ¿Sí? No miramos para adentro porque estamos ahí en nuestro calor, en este centro, ¿no? En este centro que es como un pequeño fuego. No, está el fuego, está el centro, como dice Eti, denso, profundo, pero que se alimenta del exterior. Y el exterior le comunica al centro. Me encanta esta imagen. Es un puente finalmente, ¿no? Porque somos puentes entre el cosmos interior y esa realidad exterior, caótica, movediza, extraña. 17 de marzo del 41. 7 meses después, más o menos, ¿cierto? 7 de agosto del mismo año. ¿Qué dice ella? Después de lo que leímos, miren, aún no estoy suficientemente en armonía con la vida. No estoy firmemente arraigada en ella. Lo cual se debe, sin duda, a que tanto mi dimensión física como mi dimensión espiritual no se han fusionado aún en un único todo orgánico. Qué bonito, ¿no? Lo espiritual, lo físico, cuerpo, mente, vida, tiene que estar en un único todo orgánico, armónico. Probablemente, dice ella, se deba a la falta de autoconfianza, a falta de fe en mí misma, a que no creo que lo que hago sea algo bueno y tenga sentido. ¿No? Sor Juana, ¿no? Yo la peor de todas, ¿sí? Es decir, la autoconciencia creatural, lo hemos repetido muchas veces. Somos polvo, somos barro. A veces un barro maravilloso y a veces un barro que no tiene sabor a nada, ¿no?
Lo que deseo, sigue Eti, es la armonía total. Esto es muy de ella. Ella le encanta esta frase rimbombante gigante, ¿no? No deseo un poco de armonía, ¿no? Quiero la armonía total, la unidad y la paz. Me gustaría desaparecer, disolverme, olvidar y liberarme de mí misma. No huir de mí misma, sino mezclarme de un modo absolutamente natural y armónico con la tierra y el cielo. ¿No? Esta especie como de fusionarse con el todo, ¿no? Y si queremos poner otro lenguaje, uno podría decir ser de Dios, pertenecerle completamente, ¿no? En lo que hay de afuera, la tierra, y lo que hay de adentro, ¿no? El cielo. Es decir, mezclarme de un modo absolutamente natural con todo. Es una imagen muy potente, muy profunda, ¿sí? Disolverme. Sí, es una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto ella bebió, por ejemplo, de Jesús? No es posible decirlo, ¿no? No, no, no. De hecho, yo no quiero hacer eso. Vamos a ver en la próxima sesión, pero no quiero cristianizar a Eti, porque ella vive una mística, lo dijimos también la otra vez, que es interesante, ¿no? Ella vive una mística supra religiosa, no, supra confesional. Porque no podríamos decir como si ella fue judía, totalmente judía. No, porque tampoco es eso. Su experiencia no es esa. Bebió de muchas fuentes, ¿no? Y aprendió de la literatura rusa, y aprendió de los poetas alemanes, y aprendió del psicoanálisis de un discípulo de Jung, y aprendió de su propio judaísmo cultural y de lo que Spirit le hacía leer, como les dije, las cartas de San Pablo, los salmos. Es decir, pero cuando yo leo esto, me gustaría desaparecer, disolverme, solo pienso en Juan Bautista cuando dice es necesario que yo disminuya para que él crezca. ¿No? Uno puede decir la mística cristiana, lo vimos también en las otras sesiones, tiene algo de disolución, que no es aniquilamiento, ojo, no es la destrucción de mí, en el sentido como, sino más bien darle el primer lugar al que, al que verdaderamente lo tiene, que es Jesucristo, que es Dios. ¿No? Uno puede decir, eh, o si queremos ponerle otro nombre, podríamos decir que es la belleza con mayúscula, la bondad, el amor sin barrera. Es decir, no soy yo, ¿te das cuenta? No somos nosotros. Hay algo que me antecede. Y eso es lo que yo quiero que aparezca. Y eso es lo que Eti permite que aparezca en los barracones. No es Eti. Es extraordinario, no es Eti. Es Dios. Bueno, hoy día vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Para que quedemos con mucho gusto así de sabor, de ganas, de deseo, de seguir profundizando en esta mujer increíble, en su experiencia. Me cuesta decir espiritual, quedo corto. Yo creo que una experiencia psicoespiritual y humana, ¿no? Que ella vive en un contexto de horror, de caos, de guerra, de exterminio, como pocas veces lo hemos visto en la historia, ¿no? Eh, pero con este abandono, con este sabor, con este tono tan propio, ¿no? Tan propio de esta mujer. Voy a parar por acá entonces, como les digo, la sesión que viene, eh, vamos a leer textos y extractos del diario, ¿ya? Y los extractos del diario que más nos van a acercar o nos van a ayudar a tematizar teológicamente la vida de Tilson, ¿sí? Eso pues. Muchas Cerramos gracias. entonces la grabación, Pedro Pablo. Muchísimas gracias y vamos a pasar entonces a los comentarios, preguntas y el compartir. Gracias, Pedro Pablo.